Un presagio en Domremy. El viento susurraba entre los campos dorados de trigo en Domremy, una aldea tranquila en el noreste de Francia. Era 1412, y el amanecer pintaba el cielo con tonos de rosa y naranja. Los aldeanos comenzaban su jornada, pero en la humilde cabaña de los Dark, algo extraordinario estaba por suceder. Juana, una niña de tan solo 13 años, trabajaba junto a sus padres. Su cabello castaño brillaba bajo el sol matutino, y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación e inocencia. Era una joven común, pero en lo más profundo de su corazón latía un fuego que aún no comprendía. Mientras recogía agua del pozo, un destello de luz la envolvió. Juana cayó de rodillas, paralizada por una presencia que llenó el aire de una calma inexplicable. Frente a ella aparecieron figuras resplandecientes, rodeadas de un aura divina. Era San Miguel, acompañado de Santa Catalina y Santa Margarita. «Juana», dijo San Miguel con una voz profunda y cálida, «Dios tiene un propósito para ti. Tú serás la salvadora de Francia». Las palabras resonaron en su mente como un trueno. El peso de su misión comenzaba a formarse, aunque Juana no entendía del todo lo que significaba. Su vida cambiaría para siempre, y la niña de Domremy estaba destinada a convertirse en una leyenda. Los días siguientes a la visión fueron un torbellino en la mente de Juana. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la presencia de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Sus palabras eran claras. Debía acudir al Delfín de Francia y liderar al ejército para liberar al país del yugo inglés. Una noche, mientras el crepitar del fuego llenaba la cabaña familiar, Juana decidió compartir su secreto con su madre, Isabel. «Madre, he sido llamada por Dios. Debo ir al Delfín para ayudarlo a reconquistar su corona», confesó Juana, con la voz temblorosa pero firme. Isabel la miró con preocupación y ternura. «Hija, eso es una locura. ¿Cómo una campesina como tú puede tener semejante misión? Eres una niña». «No soy solo una niña», interrumpió Juana, con una pasión que iluminó su rostro. «Dios me ha dado esta tarea, y no puedo ignorarla. Francia me necesita». El tiempo pasó, y Juana, firme en su propósito, comenzó a buscar la manera de llegar al Delfín Carlos. Recurrió a Robert de Baudricourt, un capitán local en Vaucouleurs. Durante semanas, persistió en pedir audiencia con él, soportando burlas y rechazo. Un día, tras una larga espera en la plaza del pueblo, Baudricourt finalmente accedió a verla. El hombre, un militar endurecido por años de batalla, se cruzó de brazos al ver a la joven campesina. «¿Qué puede querer una niña como tú de mí?», preguntó con sarcasmo. Juana no titubeó. «He sido enviada por Dios para guiar al Delfín y salvar a Francia». Baudricourt soltó una carcajada. «¿Salvar a Francia? ¿Tú? No eres más que una campesina». Pero algo en la determinación de Juana lo hizo callar. Había un fuego en sus ojos, una convicción que desafiaba toda lógica. Aunque escéptico, comenzó a escucharla. Poco a poco, los rumores sobre esta misteriosa joven llegaron a oídos de soldados y aldeanos. Algunos la veían como una visionaria, otros como una loca. Pero Juana no se desanimaba. Sabía que su destino estaba escrito en las estrellas. Con el respaldo inicial de Baudricourt, Juana emprendió un viaje peligroso hacia Chinon, donde el Delfín Carlos residía. Acompañada por un pequeño grupo de soldados, atravesó tierras infestadas de enemigos, bosques oscuros y ríos helados. Cada paso era una prueba de su fe. Al llegar a Chinon, las miradas curiosas se posaron en la joven campesina que afirmaba haber sido enviada por Dios. El Delfín, un hombre inseguro y asediado por dudas, accedió a recibirla. Decidió ponerla a prueba. Juana sería llevada al Salón del Trono, pero Carlos no estaría en su lugar habitual. En su lugar, se disfrazaría de un noble común para observar si esta doncella podía reconocerlo.
El salón estaba repleto de cortesanos vestidos con sus mejores galas. Juana, con su humilde atuendo de campesina, parecía fuera de lugar, pero su postura era firme y su mirada serena. Al entrar sin vacilar, se dirigió directamente hacia el delfín disfrazado. «Mi señor», dijo arrodillándose ante él, «tú eres el legítimo heredero de Francia, y Dios me ha enviado para ayudarte a recuperar tu reino». Carlos quedó atónito. ¿Cómo podía esta joven saber quién era él? Se inclinó hacia ella y susurró: «¿Por qué crees que soy yo el elegido?». Juana lo miró a los ojos con una intensidad que lo atravesó. «Porque Dios lo ha dispuesto, y porque tengo fe en que tú liderarás a Francia hacia la victoria». La corte quedó en silencio. Algunos estaban impresionados, otros incrédulos. Pero para Carlos, esa noche marcó el inicio de una nueva esperanza. «Prepárense», ordenó a sus consejeros. «Juana liderará al ejército hacia Orleans». Juana, la joven campesina de Domremy, acababa de dar el primer paso hacia su destino glorioso. La partida hacia Orleans fue un evento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Juana, con apenas 17 años, fue colocada al mando de un ejército desgastado por años de guerra. Los soldados, acostumbrados a líderes curtidos en batalla, miraban con escepticismo a la joven campesina que hablaba de visiones y mensajes divinos. Sin embargo, Juana no dudó. Ordenó que le confeccionaran un estandarte, un paño blanco adornado con lirios dorados, la imagen de Cristo Rey y las palabras Jesús María. Para ella, ese estandarte no era solo un símbolo, sino una manifestación de la promesa divina de victoria. En el campamento militar, Juana se movía con una energía inquebrantable. Reunía a los soldados. Les hablaba de la justicia de su causa y de la voluntad de Dios. «No luchamos solo por Francia», les decía. «Luchamos por nuestra libertad, nuestra fe y nuestra tierra». El ambiente comenzó a cambiar. La duda se transformó en esperanza, y los soldados empezaron a ver en ella algo más que una simple campesina. Juana se convirtió en el corazón del ejército, una figura que encendía el valor de los hombres con su presencia. Cuando el ejército se acercó a Orleans, las campanas de la ciudad resonaron como gritos de júbilo. Los ciudadanos, acorralados por los ingleses, veían en Juana su última esperanza. Al verla entrar a caballo, con su estandarte ondeando al viento, las lágrimas brotaron de los ojos de los más desesperados. Los ingleses, por su parte, no sabían qué pensar. ¿Era esta joven una simple campesina o realmente tenía la bendición de Dios? Su presencia desconcertaba incluso a los más experimentados comandantes enemigos. «¡Rendíos ahora!», gritó Juana desde las murallas, «y puede que Dios os perdone. Esta tierra no os pertenece». Pero los ingleses respondieron con burlas y flechas. Juana no se inmutó. Con el estandarte al frente, lideró un ataque inesperado contra las líneas enemigas. Su valentía era contagiosa, y los soldados franceses, inspirados por su ejemplo, cargaron con una furia renovada. La batalla por Orleans fue feroz y despiadada. Las flechas volaban como lluvias de muerte, y el ruido del acero chocando llenaba el aire. Juana, montada en su caballo blanco, parecía una visión celestial en medio del caos. «¡Adelante!», gritaba mientras alzaba su estandarte. «¡Dios está con nosotros!». Durante el asedio, Juana resultó herida por una flecha en el hombro. El dolor era intenso, pero ella, en lugar de retirarse, se vendó la herida rápidamente y volvió al frente. Su resistencia era casi sobrehumana, y los soldados, al verla regresar al combate, encontraron en ella una fuerza que creían perdida. En cuestión de días, los franceses, bajo el liderazgo de Juana, lograron lo impensable. Rompieron el asedio de Orleans. La victoria no solo era militar, sino también espiritual. Juana había demostrado que los franceses podían resistir y vencer a los ingleses. La noticia se extendió como el fuego. Por todas partes, los aldeanos y nobles hablaban de la doncella que había salvado Orleans. Su nombre resonaba en cada rincón de Francia,
y su leyenda comenzaba a tomar forma. Mientras tanto, Juana permanecía humilde. «La victoria es de Dios», decía, negándose a aceptar el crédito. Pero en los corazones de los soldados y ciudadanos, ella era más que una líder, era un milagro viviente. Con Orleans liberada, Francia parecía resurgir de las cenizas de la desesperanza. Juana, la joven campesina, ya no era solo una figura local, se había convertido en un símbolo de la resistencia francesa. En cada ciudad que cruzaba, la gente la recibía como una heroína, como la portadora de un milagro. Los soldados ya no la veían como una niña, sino como su líder y guía espiritual. El delfín Carlos, ahora completamente convencido de la bendición divina que recaía sobre Juana de Arcos, bien preparados y resueltos a detener el avance, se desplegaron en las tierras cercanas, dispuestos a frenar la marcha de Juana y sus soldados. Sin embargo, la moral de las tropas francesas estaba en su punto más alto. Juana, con su presencia inspiradora, alentaba a sus hombres a luchar con honor y valentía. «Dios está con nosotros, hermanos», les decía mientras los guiaba por el campo de batalla. «Nosotros somos el futuro de Francia. La victoria será nuestra si mantenemos la fe». A cada paso, la joven doncella demostraba ser más que una simple líder de guerra. Se había convertido en el corazón palpitante de la resistencia. A pesar de su juventud, su estrategia, su tenacidad y su valentía eran incuestionables. Los comandantes, admirados por su energía y determinación, comenzaron a confiar plenamente en su liderazgo. Finalmente, las fuerzas francesas llegaron a las puertas de Reims. La ciudad estaba bajo el control de los ingleses, pero la fe de Juana no flaqueó. La batalla por la ciudad fue breve, pero feroz. Tras varios días de intensos combates, los franceses lograron conquistar Reims. El sueño de Juana y el de todo un país estaba a punto de hacerse realidad. Carlos, el delfín, entró en la ciudad con su ejército, y Juana, como se había prometido, estuvo a su lado. Aquel día, bajo el mismo cielo que había visto tantas batallas, Carlos VII fue coronado rey de Francia en la Catedral de Reims, con Juana a su lado, vestida con su armadura y su estandarte alzado. La multitud estalló en vítores. La ciudad, que había sido símbolo de la opresión, ahora se convertía en un bastión de esperanza y libertad. Juana había cumplido su misión. Francia tenía un rey legítimo, y la guerra parecía, por fin, comenzar a dar frutos. Era un día soleado en Reims, y la catedral gótica de Notre Dame se alzaba majestuosa, su arquitectura elevándose hacia el cielo como una proclamación de la grandeza de Dios. El sonido de los cantos religiosos se mezclaba con el eco de las campanas que anunciaban el momento más esperado por Francia. El joven Carlos VII, rodeado de nobles y soldados, se encontraba frente al altar. Juana, a su lado, se mantenía firme, con su estandarte en mano, su mirada fija en el futuro. Era un día de triunfo, pero para ella, la misión aún no estaba completa. La lucha por Francia continuaba. El arzobispo de Reims, con voz solemne, comenzó la ceremonia. Con un gesto ceremonial, tomó la corona dorada y la colocó sobre la cabeza de Carlos VII, simbolizando su ascensión al trono de Francia. Juana observaba en silencio, pero en su corazón sabía que este no era el final, sino solo un capítulo más en la historia de su nación. Después de la coronación, se retiró un momento y se arrodilló en privado. En ese instante, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una profunda gratitud por haber cumplido con la voluntad divina. En las semanas que siguieron, Juana continuó luchando junto a las fuerzas de Carlos, guiándolas a través de las más difíciles batallas. Sin embargo, su destino estaba lejos de ser pacífico y los desafíos se multiplicaban. A pesar de su victoria en Reims y la coronación de Carlos VII,
La lucha de Juana estaba lejos de terminar, aunque muchos en el reino la veían como la salvadora de Francia. Algunos nobles, incluidos aquellos que rodeaban al propio Carlos, comenzaron a mostrar signos de desconfianza. Algunos cortesanos, resentidos por el poder que Juana había ganado en la corte, comenzaron a susurrar en las sombras. La joven heroína no era de sangre real ni parte de la nobleza, y muchos en la corte temían que su influencia eclipsara a sus propios intereses. Carlos, aunque agradecido por sus victorias, se encontraba atrapado entre las intrigas políticas que lo rodeaban. Había quienes le susurraban al oído que Juana, en su fervor religioso, era una amenaza para la estabilidad del reino. Otros alegaban que sus visiones divinas la hacían peligrosa, una mujer demasiado impulsiva y difícil de controlar. Juana, por su parte, sentía el cambio en el aire. Había sido exaltada como una heroína, pero las sombras de la traición comenzaban a cernirse sobre ella. A pesar de las victorias en el campo de batalla, los momentos de gloria se veían empañados por las dudas que los hombres de la corte comenzaban a sembrar en su mente. En medio de la creciente hostilidad en la corte, Juana recibió una carta de los líderes ingleses. Era una oferta de paz. Los ingleses, reconociendo la amenaza que representaba, estaban dispuestos a negociar con Carlos, pero exigían que Juana fuera entregada. La sombra de la traición se oscureció aún más, y Juana comprendió que su lucha personal no solo era por Francia, sino también por su propia supervivencia. El destino de Juana dio un giro dramático cuando, en 1430, la joven heroína fue capturada durante un asedio a la ciudad de Compiègne. En una serie de eventos desafortunados, su ejército fue emboscado por las tropas borgoñonas, aliadas de los ingleses, mientras intentaba liberar la ciudad. La batalla fue brutal, y Juana, en su desesperación por salvar a sus hombres, fue finalmente tomada prisionera. La imagen de la doncella cautiva, con su armadura sucia y rota, se convirtió en una de las más trágicas de su historia. Los soldados franceses lucharon en vano por liberarla, pero las fuerzas inglesas y borgoñonas la arrastraron lejos, dejándola a merced de sus enemigos. La joven líder fue encarcelada en la ciudad de Rouen, donde los ingleses decidieron someterla a un juicio que se convertiría en una de las páginas más oscuras de la historia de Francia. En su cautiverio, Juana no solo enfrentaba la crueldad de sus captores, sino también las dudas internas sembradas por aquellos que, incluso en su propio país, la veían como una amenaza. Los ingleses, ansiosos por humillarla y despojarla de su poder simbólico, la acusaron de herejía, brujería y otros crímenes. El juicio fue una farsa, un espectáculo organizado para destruir la figura de la joven que había unido a Francia. Los obispos y clérigos que presenciaron el juicio no se interesaban por la verdad, sino por el deseo de doblegar a una mujer que había desafiado su autoridad. Juana, a pesar de su confinamiento y el trato cruel, no perdió su fe. En todo momento, defendió su misión divina, afirmando que solo seguía la voluntad de Dios. El juicio comenzó en enero de 1431, en Rouen. Juana, con su alma desafiante, fue llevada ante los jueces que la acusaban de herejía, magia negra y desobedecer a la Iglesia. A pesar de la presión psicológica y el tormento físico, la joven nunca perdió su valentía. En el tribunal, los inquisidores le preguntaron sobre sus visiones, sobre las voces que decía escuchar. Juana respondió con la misma sinceridad con la que siempre lo había hecho, explicando que esas voces eran de santos y ángeles enviados por Dios. Sin embargo, los jueces no creían en la pureza de sus respuestas. Cada palabra que Juana pronunciaba era interpretada como un desafío a la autoridad eclesiástica. Los interrogatorios eran largos y tortuosos. Se intentó hacerla confundir, pero la claridad con la que hablaba, la firmeza en su fe, impresionó incluso a algunos de los presentes. Sin embargo,
La maquinaria del juicio no se detuvo, y los acusadores, decididos a silenciarla, continuaron con su intento de destruir la reputación de la joven. El veredicto fue inevitable. Juana fue declarada culpable de herejía y brujería, y el castigo sería la muerte en la hoguera. La sentencia fue un golpe devastador, no solo para Juana, sino para toda Francia. La joven doncella, que había liderado a su país a la victoria y había encarnado la esperanza de un pueblo oprimido, iba a ser quemada viva en la plaza de Rouen. La noticia se extendió rápidamente por todo el reino, y el dolor y la ira se apoderaron de aquellos que la habían venerado como la salvadora de Francia. El 30 de mayo de 1431, Juana fue conducida a la plaza del mercado de Rouen, donde una multitud se había reunido para presenciar su ejecución. La joven, con el corazón lleno de fe, caminaba hacia su destino sin miedo. A lo lejos veía la gran pira de madera que la aguardaba, y aunque sabía lo que le esperaba, nunca vaciló en su resolución. Con la cabeza erguida, Juana fue atada al poste que la fijaría a la hoguera. Los soldados, algunos de ellos franceses, miraban con una mezcla de tristeza, miedo y odio. Pero Juana, en su valentía, mantuvo la cabeza alta y las palabras de su fe en sus labios. «Mi alma está con Dios», dijo con voz firme. «No temo morir. Moriré por Francia, por el rey, por mi fe». Antes de que la antorcha tocara la pira, Juana, mirando al cielo, pronunció una última plegaria. «Jesús, ten misericordia de mí. Recibe mi alma». El fuego comenzó a consumir la madera, y las llamas rodearon a Juana. Los gritos de la multitud llenaron el aire, algunos en señal de horror, otros en señal de condena. Pero Juana, como una mártir, permaneció serena en su destino. Cuando las llamas la envolvieron por completo, el aire se llenó de una densa nube de humo. Los seguidores de Juana lloraron desconsolados. Pero había algo en su sacrificio que los encendió con un fuego aún más fuerte. Aunque Juana de Arco fue asesinada en la hoguera, su legado perduró. Su muerte, lejos de acabar con su lucha, avivó la llama de la resistencia francesa. En los años que siguieron, la imagen de la doncella se convirtió en un símbolo de valentía, fe y sacrificio. Carlos VII, tras su muerte, continuó luchando y con el tiempo derrotó definitivamente a los ingleses, recuperando todo el territorio francés. Muchos creyeron que la victoria final de Francia fue, en parte, un tributo a la memoria de Juana. Su sacrificio se convirtió en el catalizador que unió al pueblo en su lucha por la independencia. Décadas después, en 1456, el Papa Calixto III ordenó un juicio de rehabilitación para Juana, en el que se demostró que su juicio había sido un acto de injusticia y corrupción. El veredicto fue claro. Juana de Arco había sido inocente de los cargos que le habían imputado. Fue declarada mártir de la fe y santa. En la historia, Juana nunca se apagó. La joven que había desafiado las probabilidades, la doncella que había liderado a su país en la lucha por la libertad, se convirtió en un ícono de la humanidad. Su figura fue inmortalizada, no solo en Francia, sino en todo el mundo, como un símbolo de la fuerza del espíritu humano y la fidelidad a los propios principios. El tiempo transformó a Juana de Arco en más que una heroína histórica. Se convirtió en una leyenda viviente, cuyo impacto sobrepasó los límites de la historia y la política. En cada rincón de Francia, los relatos sobre su valentía y su sacrificio comenzaron a ser contados como si fueran parte de una epopeya. Su figura se erigió como un modelo para todos aquellos que luchaban por la justicia, la libertad y la fe. Su coraje fue emulado por generaciones y su imagen se plasmó en pinturas, esculturas y poemas. Se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la opresión y su nombre se susurraba en las oraciones de aquellos que buscaban inspiración en su causa. Su canonización en 1920 por la Iglesia Católica selló su lugar en la historia como santa y mártir.
Juana de Arco pasó a ser vista no solo como una guerrera, sino como una mujer de fe inquebrantable, cuyo amor por su país y su creencia en la divinidad la habían llevado a hacer el sacrificio supremo. Juana, la joven campesina que había liderado a Francia en tiempos oscuros, vivió más allá de su muerte. Su visión de una Francia unida y fuerte no solo fue alcanzada en el campo de batalla, sino también en el corazón de su pueblo. Con cada victoria que Francia obtenía, el espíritu de Juana seguía vivo, guiando a las generaciones futuras hacia la libertad. Hoy en día, el legado de Juana de Arco sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que luchan por lo que creen, sin importar los desafíos que enfrenten. Su vida demuestra que la valentía no depende de la edad, el estatus o el poder, sino de la fuerza interna de una persona que cree en una causa más grande que ella misma. La historia de Juana de Arco, la doncella que luchó por Francia, se ha transmitido a través de los siglos, convirtiéndose en una de las figuras más grandes de la historia mundial. Su voz, su coraje y su sacrificio siguen vivos en las palabras que inspiraron a millones. En la actualidad, su imagen se erige no solo como un símbolo de Francia, sino de la lucha universal por la justicia, la fe y la libertad. Juana sigue siendo recordada en monumentos, iglesias, libros y películas, pero su verdadero legado reside en el impacto que tuvo en la humanidad. La lección de que incluso la más joven de las voces puede cambiar el curso de la historia. El eco de su nombre resuena por siempre, como un faro que ilumina el camino de aquellos que se atreven a luchar por sus ideales, sin importar cuán oscuros sean los tiempos. Con este final, Juana de Arco permanece viva en el corazón de todos los que creen en la fuerza de la fe y el coraje. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Tu apoyo es invaluable y espero verte en el próximo. No olvides suscribirte y dejar tu comentario.